Beatriz de Moura es editora española, nacida en Río de Janeiro, fundadora y directora literaria de Tusquets Editores, licenciada en traducción literaria y en historia de la Escuela de Intérpretes de Ginebra, ciudad en la que también estudió ciencias políticas y sociales. De Moura es un símbolo del mundo editorial en español al frente de Tusquets Editores por cerca de 40 años y es la responsable de la imagen independiente y moderna de la editorial, a la que se le ha adjudicado, por ejemplo, en el periódico El País de España, ser la formadora de un canon literario e intelectual en el mundo de las letras hispánicas. Es además la creadora del sello La Sonrisa Vertical, que marcó la pauta de la literatura erótica en español, y es editora de Los Ejércitos y otras obras de Evelio Rosero. Tusquets incluye en su extenso catálogo versiones en español de autores como Ingmar Bergman, Albert Camus, Margarita Duras, Albert Einstein, Arthur Miller, Alexander Solzhenitsyn, Henry Miller, Woody Allen y Milan Kundera, entre otros. Declan Spring es vicepresidente y editor de New Directions, una innovadora editorial literaria estadounidense fundada por James Laughlin en 1936. Declan ha trabajado allí desde 1991 y ha editado libros de personajes como Anne Carson, Inger Christensen, Doolittle Hilda, Forrest Gander, Erling Gustav, Enrique Vila Matas, Gregory Rabassa y Paul West, entre muchos otros. Además de la edición, también supervisa los derechos de extranjeros, contratos, regalías y se ocupa de los negocios que New Directions tiene como agencia editorial. Finalmente, está entonces Margarita Valencia moderando esta charla. Margarita es editora y traductora crítica literaria. Además de docente e investigadora, es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, con maestría en Estudios Políticos de la Javeriana. Realizó estudios de doctorado en el Departamento de Filología Clásica e Indoeuropea de la Universidad de Salamanca, en España. Ha sido gerente y editora de Carlos Valencia Editores, directora de la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, directora editorial de la División de Literatura e Ensayo del Grupo Norma, y fue directora de la Biblioteca Nacional de Colombia en 2006. Hoy dirige el Diplomado de Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo y conduce el programa radial de los libros en la Radio Nacional de Colombia. Margarita organizó el proyecto Bogotá Capital Mundial del Libro en 2007 y es miembro fundador del Observatorio Internacional Iberoamericano de Edición Independiente, uno de los principales intereses a la fecha. Entonces damos comienzo a esta charla. My name is Declan Spring, and I work at a small historical publishing house in the States called New Directions. Our offices are located in a neighborhood called Chelsea on the island of Manhattan, and we have a beautiful view right here. This is what I look at every day out of my office. We have a porch with lemon trees, cherry trees, peach trees, and our office halls are lined with photos of all the New Directions authors. And these are really some of the most illustrious and groundbreaking writers of the 20th century. Writers like Thomas Merton, Henry Miller, Ezra Pound, Dylan Thomas, Tennessee Williams, William Carlos Williams. I began working at New Directions in 1991. I was a graduate student, and to make money, I was answering phones at the front desk and typing out contracts for our permissions department. Over the course of 20 years, I learned, and I'm still learning today, the exciting business of publishing. I edit many books, both poetry and prose, and I handle many of the administrative duties. Our office consists of a staff of 10 people, all of them are very smart, energetic, and devoted to the efforts of the press. Back in the 90s, when I first started, I was fortunate enough to work under the tutelage of James Laughlin, who founded New Directions in 1936. Here's a picture of him. He really is one of the pioneering publishers of America. Laughlin would call me when I was younger from his house, and he'd check up on my progress on my projects. And he always told me, there's so much to learn in publishing, and you never
will get tired of it if you keep sticking at it and you keep learning. So that's what I've tried to do. James Laughlin came from a very wealthy family in the town of Pittsburgh, Pennsylvania. After he graduated Harvard in the late 30s, he began New Directions, which is one of the most influential American publishers of the 20th century. At that time, James Laughlin had fallen under the influence of the American poet Ezra Pound. Here's a picture of Pound. Pound changed the course of 20th century American poetry. James Laughlin admired Pound's erudition, his incredible knowledge of literature and culture, and also his desire to create something new. The goal of New Directions, Laughlin said, was to publish a different kind of modernist writing. Laughlin wrote, "I believe that experimental writing has a real social value apart from any other." So the story goes that just as James Laughlin was finishing Harvard, first he lived in Paris, and he worked for Gertrude Stein. He wrote press releases for Gertrude Stein, and he chased around her dog Basket and changed tires of her car. But then he went to Italy to show his poems to Ezra Pound. And Pound told him he'd never make a great poet, but he should do something useful, and that is publish him. Laughlin went on to build an enormous and impressive literary list. He published writers all over the world, including Jean-Paul Sartre, Yukio Mishima, Rimbaud, Eugenio Montale. Some of the Spanish authors he introduced in the States for the first time before anyone had heard of them in the United States were Jorge Luis Borges, Vicente Huidobro, Enrique Lin, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, Nicanor Parra, and Octavio Paz. Since then, New Directions has introduced writers like Roberto Bolaño, Javier Marias, Enrique Villamantas, Horacio Castellanos Moya, and Evelio Rosero, who was here yesterday. In 2009, New Directions published Mr. Rosero's novel, Los Ejércitos, The Armies. And there's the cover of our edition. We bought the rights from Rosero's British publisher, Harville. When we try to decide whether we're going to publish a book, we have 4 editors, and all 4 editors have to read the book and vote whether we like the book or we don't like the book. In this case, we all decided unanimously that we wanted to publish this important author. We were totally riveted because it's such a compelling and disturbing work, but it also met Ezra Pound's principles to publish something that's new, that's different. The Armies received excellent reviews in the American and the British press, but it's very difficult in the United States to receive reviews for foreign literature. Magazines and newspapers tend to have very commercial tastes, and they shy away from foreign literature. But the Armies defied those expectations and received good reviews, and we received very good sales. In the States, there's the press, the reviews, but there are also the bookstores. And in the States, there are many small, independent bookstores around the country that are extremely important. They're owned by very diligent and energetic people who love books. And those are the kind of people that helped us with the sales of the Armies. They put the books prominently, they displayed them prominently, and when people came into the stores, they said, "You must read this book, it's very good." So then in 2009, we decided to publish another novel by Evelio Rosero. Lunches, in Spanish, it's called Los Almuerzos,
In English, the lunches sounds horrible. So we changed the title to Good Offices. And here's the cover. The book met a very similar reception. And in this case, we decided to bring out an e-book, an electronic book, along with the print book. We now try very hard to bring out electronic books at the same time as a print book. In the States, many people have reading devices, and when the reviews come out, they want the electronic book. So when The Good Offices was published, 10% to 20% of the sales were electronic sales. There's a number that gets talked about very frequently in the States, and that is 3%. Right now, only 3% of all books published in the United States are translations from foreign languages. The rest are English books, American books, written in English. So you have that 3% of translations, and a small percentage of that is literary works. Only a couple of hundred books every year are foreign literary books. Right after 9/11, many people were frustrated. They lamented that Americans are so close-minded, and we need to open our minds to other peoples and cultures to prevent this tragedy from happening again. Elliot Weinberger, who's the translator of Octavio Paz and one of our authors, wrote, "At a moment when the United States is very self-absorbed, less than a fifth of its citizens have a passport, a third of its high school students can't find the Pacific Ocean on a map, foreign literature, and poetry especially, presents an alternate model, an endless net of individual dialogues between writers and readers, regardless of the government and nations and communal identities. This is our mission, and this is what James Lauchlin's mission was to introduce foreign cultures in new writing to the United States to American readers." One question people ask me often, isn't publishing in trouble now that people are buying electronic reading devices and reading ebooks? Doesn't that spell trouble for book publishers? I'm very worried because ebooks put bookstores out of business. Publishers need bookstores to sell books in the States. In New York, when I ride the subway to work, many people are reading books on the reading device that's sold by Amazon called a Kindle. So I sit in the subway and I see people of all ages, not just business people going to work, but children, old people, and they're huddled over their Kindle or their Apple iPad and they're reading the latest bestseller or their book that they want to read. The challenge for publishers is to find a way to market the ebooks, to find readers and promote electronic books. As the internet gets more widespread and people start finding ways to browse for ebooks, there will be new strategies. We always have depended on people walking into a bookstore, looking around, finding books they love, and buying a New Directions book. And that's how we stayed in business for many years. With ebooks, it's totally different. The positive thing about ebooks is that as a publisher, you don't have to worry about production costs. And you don't have to try and figure out how many copies you're going to print. With books, if you print too many copies, you're stuck with a lot of books and you lose money. If a book does very well and it's a big surprise, and you don't print enough copies, you're very frustrated because you can't meet the demand. Publishing is changing so dramatically, and it's very overwhelming sometimes trying to adapt to all the changes. But it's exciting too. Every day, every week, every month, something comes up, and you have to figure out how to adapt to the new situation. I don't know what James Laughlin would have thought about ebooks, what ideas he'd have for surviving as a publisher with all these changes. I do know that he'd be very honored and absolutely thrilled to know that we are publishing this important writer from Colombia, Evelio Rosero, and we will continue to publish his books, I hope.
So now I hope we can have a conversation, and we'll answer some questions and talk about translation. Thank you very much. Lo que voy a hacer es incidir ya en la conversación para la que hemos venido aquí y que precisamente sí tiene que ver con la historia de la editorial. Tusquets ha sido una de las editoriales que a partir de cierto momento empezamos algunos editores a partir de los años últimos 60 a hacer un trabajo que hasta entonces habían hecho algunos predecesores nuestros como Carlos Barral, como Janés y otros grandísimos editores que nos ilustraron inmediatamente y nos aconsejaron que debíamos abrirnos al mundo, que debíamos, y gracias a nuestro trabajo de editores, podíamos finalmente hacer que España entrara en contacto con el resto del mundo. España en aquel momento era todavía la España negra, una España de una dictadura férrea, una dictadura francamente difícilmente explicable por su violencia y por su hipocresía. Lo que sí, pero y sobre todo lo que tenía era, y cuando hablo de hipocresía, lo digo en función precisamente de esa supuesta apertura de España en los años 60. Nosotros seguimos durante bastantes años teniendo que someter nuestros libros a la censura y esto dificultó muchas veces la publicación en aquellos años de ciertos autores. Pero no, y hablo en plural porque digo que en aquel momento nacieron algunas editoriales interesantes en España que hicieron que seguimos el consejo de nuestros mayores y que creo que hicimos una labor que no está mal en este sentido precisamente, de traducir autores que a pesar de la censura pudiéramos publicar forzando, digamos, los criterios de esta censura previa, ¿no? Yo recuerdo, uno de los recuerdos más absurdos y grotescos que tengo, por ejemplo, fueron todas y cada una de las traducciones que hicimos de los libros de Samuel Beckett. La materia sobre la que trabajaba Beckett era precisamente el absurdo. Y cuando nosotros le mandábamos un libro completamente tachado en rojo, como si fuera un estudiante cualquiera, de palabras, frases, la primera vez, por ejemplo, yo pensé que Beckett simplemente me iba a decir: señora, muy bien, usted es bien intencionada, pero yo no publico libros censurados, no voy a corregir, no voy a doblegarme a una censura. Pues muy al contrario, él lo que hizo fue precisamente modificar palabras, tergiversar ligeramente una frase, él mismo, de su propia obra, y reenviarla, y así lo hacíamos 1, 2, 5 veces si fuera necesario, a que estos cretinos de la censura pues lo volvieran a censurar otra vez. Ahora bien, Beckett insistía mucho y decía: voy a cambiar esta palabra, por ejemplo la palabra, con perdón, culo, y voy a poner trasero. Pues en el contexto en el cual Beckett desarrollaba esa palabra y metía esa frase, quedaba el trasero todavía más ridículo, todavía más grotesco. La crudeza con la que él quería expresar aquello, como puede pasar con las censuras, ¿no? Que son grotescas en sí mismas. Con lo cual, los libros que publicamos de Beckett en aquella época, y cambiados por él, pues duraron pues hasta los años 80, los años 84, 85, cuando ya pudimos darlas a los mismos traductores para que restituyeran el texto original.
y finalmente en España pudiéramos leer a Samuel Beckett entero. Pues esto nos pasó a muchos editores y tuvimos este problema que naturalmente en Estados Unidos no hubo y que pudieron desde el primer momento pues traducir a los autores que iba citado y que de paso quiero saludar a Mr. Laughlin por, bueno, a felicitar, a congratularme con él por haberme marcado un camino también tan rico, ¿no? Y saber que había que ir por ese camino como editora en el momento en que decidí publicar los primeros libros en el año 69. Dicho esto, y siguiendo hablando de las traducciones, creo que a partir de entonces nuestro catálogo está formado esencialmente de traducciones, porque durante muchos años España fue un país bastante árido y es comprensible, dado el panorama que acabo de explicar. Fue bastante árido en cuanto a la aparición y a cuanto a la actividad de futuros, que de hecho ya estaban ahí esperando quizás su momento, de futuros escritores españoles y naturalmente mucho más tarde los escritores hispanoamericanos. Y por eso nuestro catálogo es eminentemente hecho de traducciones. Yo, como había estudiado en el colegio, en la escuela de letras, Dios mío, en la escuela de traducción en Ginebra, de traducciones que eran de distinto tipo. De hecho, era una escuela de traducciones dentro de la Facultad de Letras, era una cosa aparte que duraba 4 años y que estaba diferenciada en distintas actividades de la traducción o interpretación, como aquí también se ha hablado de eso. Había la traducción escrita, estos eran unos cursos que duraban unos años, la traducción simultánea, que era más bien ahí una interpretación, puesto que he dicho consecutiva, ¿no? Sí. La consecutiva se trataba de, que es cuando en las internacionales, en los conferencias internacionales, por ejemplo, sí, no sé si está encima de este estrado, bueno, allá lejos. Hola. Hola, colega. La consecutiva era resumir lo que había dicho alguien y poder transmitirlo a otra persona. Por ejemplo, los que acompañan los presidentes hacen la consecutiva. Estos que están sentados entre dos presidentes importantísimos que están decidiendo el futuro del mundo, pues hay un señor sentado que habla al oído del respectivo presidente y que teóricamente lo que le está haciendo es la consecutiva, no le hace la traducción simultánea, lo que aquí nuestro amigo ha intentado hacer todo el tiempo contigo, ¿no? No, porque es muy difícil seguir la conversación hablada de alguien y traducirla, y más cuando en el tercer grado de la escuela de traducción e intérpretes está la traducción simultánea, que es la que se hace en todos los congresos internacionales, que, bueno, pues hay un área donde están los congresistas y luego están las cabinas donde se alojan los traductores en las distintas versiones según las nacionalidades de quienes participan. Debo confesar que yo, que pretendía a ese último grado, que es el que mejor remunerado está en el mundo de las traducciones, entré él por primera vez ya oficialmente en una cabina para traducir, en una reunión secundaria de la Organización Mundial de la Salud. Me habían dado una lista de palabras técnicas que yo pues podía emplear en el momento adecuado, y entonces se levanta un japonés hablando un inglés para mí incomprensible, y tenía que traducirlo al francés.
se armó un silencio profundo, claro. Entonces los congresistas que estaban abajo empezaron a levantar la cabeza diciendo, bueno, ¿qué estamos esperando? El japonés seguía hablando. Fue una situación tan horrorosa y tan humillante que mi propio profesor me dijo, mira Beatriz, yo pienso que lo mejor es que si quieres ganarte la vida en algo, gánatela en otro lado. Creo que tenía razón y yo creo que me salvó la vida. Porque de lo contrario no estaríamos aquí sentados hablando de editorial y de traducciones. Pero usted de alguna manera tampoco ha dejado ese mundo porque siguió trabajando el tema de la edición y de la edición de la traducción. Well, we're very lucky because the translators who translate books from different languages are the best top translators in English. So we can rely on them to translate very well, very beautifully. The translation comes in and the editor essentially edits the translation, trying to make it read more beautifully, read better in English. So what I usually do when I get a translation is first read through. The New Directions books are very dense often and experimental and very poetic. So you have to be very careful about any changes you make. You want to make sure that you're helping, not hindering when you edit. So what I do usually is read through the whole thing before I even pick up my pen. And then the second time, I'll start making suggestions. And then I'll go through a third time and see if I'm on track and change things, add things. And then if it's hard still, I'll do it a fourth and a fifth time. But then a lot of times you're working on a manuscript, like this, that's just written on a page. And that's a very different experience from when you have a text on a page proof, the way it looks in a book, it comes out much more at you, and it's easier to read. So a lot of times when the page proof comes in, I'll read it again and make more changes. Does that answer your question? Beatriz, ¿usted hace edición de sus traducciones? Sí, lo hice muchos años porque teníamos una pequeñísima editorial y hacíamos un poco todo, ¿no? Y además me gusta mucho editar, me gusta mucho traducir también, mucho. La traducción literaria me gusta mucho, siguiendo los consejos de nuestro amigo. Yo la verdad es que tengo ahora muy poco tiempo para poder dedicarme a lo que más me gusta, que es traducir, pero y por eso ¿y ha hecho traducción literaria de cosas en su fondo? Sí, cómo no. Por ejemplo, a partir del momento en que Miguel Kundera empezó a escribir en francés, casi me obligó a que yo fuera su traductora, porque había sido su editora de las obras escritas y traducidas del checo, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces, bueno, pues sí, pero lo hago muy poco, pero sí he hecho editing, mucho editing, y además sé lo que él explicaba, el tiempo que lleva esto, ¿no? La dedicación que lleva esto, la relectura, por ejemplo, de un texto, cada vez hay esta impresión de que hay que somos los intermediarios entre el autor, que es de otra lengua, y un lector en esa nueva lengua. Entonces allí hay una responsabilidad, que quieras o no, y a veces los autores, como ayer Evelio nos dejó muy mal. Pero es cierto que un autor, cuando ve que su libro, por ejemplo, en un idioma que no conoce, en el que no puede sugerir absolutamente nada, no sabe lo que ha salido ahí. Esa angustia la reconozco como posible, ¿no? Y por ejemplo, en el caso ya del editing en la lengua del autor,
Él ha contado una experiencia anterior a la que tuvimos con él. La verdad es que el editor anterior creo que no se portó muy bien y sobre todo no tuvo una cosa fundamental, que es el respeto hacia el otro. Es que esto ya es otra cuestión y no me meto con un colega, porque cada cual tiene su sistema de trabajo. En cambio, nosotros, por ejemplo, con los autores hispanoamericanos, somos muy respetuosos, sobre todo porque se ha realizado ya una evolución en nuestro idioma común, que es el que sugirió el Víctor García de la Concha, que fue director de la Academia de Lengua Española, que reunió a todas las academias hispanoamericanas de cada país y empezaron a crear un diccionario común. Y sin embargo, usted sí, digamos, usted edita los textos de los escritores hispanoamericanos un poco. Bueno, sí, a veces sí, porque, vamos a ver, pero hablo con ellos, yo no lo cambio sin consultar al autor, esta es la cuestión. Esto es inevitable. Ahora bien, de pronto hay palabras, me parece que cité el ejemplo ayer en El Lejero, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a publicar eso en España y nadie sabe qué es esta palabra? Yo misma cuando recibí el libro publicado aquí, dije, bueno, pero óyeme, dime qué es El Lejero, porque ¿qué es? ¿Es un lugar? ¿Es un...? Me quedé muy desconcertada y me explicó, no, es cuando mi madre me dice que yo me voy lejos, imagina, bueno, digamos que tengo la cabeza lejos, o cuando yo me distancio y me voy a otro país, me dice, ay, ahora te vas al Lejero, o estarás en El Lejero. Bueno, es una expresión de su madre que dice mucho, es muy expresiva, curiosamente es muy expresiva. A partir de ese momento yo decidí que el título tendría que ser ese, que cada lector se preguntara y luego leyera el libro y dijera, bueno, y vea a ver si sí. El problema será para mi amigo Declan en Estados Unidos. Tendrá que cambiarlo, seguramente. Lo que ya ha hecho con los almuerzos. Con los almuerzos. Y seguramente no podrá decir nada el Rosero porque no sabe inglés. ¿Qué suerte tienes, Declan? Pero antes que eso pero él sabe que puede fiarse de New Directions. Esta es la cuestión. Él confía y sabe que si está en esa editorial, pues bueno, que haga lo que crea necesario, prudente, en fin, y creativo, ¿no? Y Declan, en relación con su trabajo de edición, ¿ustedes trabajan los textos de acuerdo con el tipo de lectores? Quiero decir, ¿ustedes trabajan para lectores en inglés de diversos ámbitos? ¿Cambia la edición para los lectores norteamericanos o los lectores ingleses o los lectores australianos? We're really aiming at an American readership. Así que no cambia nada. Sin embargo, usted ayer me hablaba de una traductora que trabajaba en tándem con otra, entendiendo que los procesos de edición eran diferentes. ¿Son diferentes? ¿Usted los reconoce como diferentes? Los suyos en New Directions versus un editor inglés. My experience is that American reviewers pay a lot closer attention to the quality of the translation. So, I'm going to turn this off, it's distracting. The American reviewers pay a lot closer attention to the quality of the translation than in England. So we are under more pressure to make sure that the translation is very good. So we do a lot of painstaking editing and close work with the translator to make sure that there aren't editors and that the tone and style and the feeling of are presented in a good way. They're
great translations that appear in England with British publishers, but my experience is that oftentimes they don't pay as close attention and don't edit quite as carefully and closely as American publishers. Y usted trajo a colación un tema que es el de las reseñas. Beatriz también estará de acuerdo en que ese es un tema. Ambos abordaron la difícil tarea de abrir un mercado a la literatura extranjera. ¿Cómo fue su experiencia primera con la crítica? ¿Y ha cambiado esta experiencia? Yo creo que es interesante que él cuente su experiencia primero, porque estamos hablando de traducción. Por lo tanto, la promoción de una traducción es más complicada todavía. Go ahead. One thing that's lucky for New Directions is that people really look to our company for the best literary books. So when we bring out a new author, we've been very fortunate. We're very supported by the New York Times, a lot of the big American book reviewers. Last week, the New Yorker, which is your ideal reviewer, they're very intellectual and literary, and they have over 1 million readers. And they wrote a big piece about Enrique Villamantas. And that same week, the New York Times Book Review ran a very positive, long review of Dublinesca, which is the last book that we published. So, but that was after we published 4 or 5 of Villamantas' novels. Before that, very little, and you just have to sort of stick with it. But it's very hard to get mainstream reviews for literary foreign translations. But if the writer's very good, and again, New Directions is where everyone looks for the best foreign literature. So recently we published a Hungarian writer named Laszlo Krasznahorkai, and with that name alone, you forget it. But James Wood, who's probably the most prominent critic now in the States, wrote a 4-page review in the New Yorker comparing him to Beckett and Thomas Bernhard. We couldn't believe it, So it happens that sometimes the mainstream big reviews will help us, but 4, maybe 3/5 of the books that we publish receive a few reviews. And luckily, the bookstores are very supportive of us, and we have a very devoted readership that buy our books automatically, so we're lucky. Por ejemplo, a Enrique Villamantas, que es amigo mío personal, esta crítica le va a abrir todavía más el mundo de las traducciones, porque todo el mundo editorial hace mucho caso del suplemento literario del New York Times, y que hace, quiero decir, es importantísimo que esto haya salido de un autor de lengua española, haya salido esto en Estados Unidos. Curiosamente, si hay editores, por ejemplo, en Alemania, en los países nórdicos, al otro lado del mundo, vaya a saber dónde, pues es muy posible que quieran a partir de ahí contratar ese libro y traducirlo y publicarlo. Por lo tanto, no solo hoy en día, yo hablo de España porque no conozco bien país por país, en Hispanoamérica, cuál es la situación, pero en España concretamente ha desaparecido por completo lo que se llama la crítica literaria. No existe. Hay unos
El País, por ejemplo, que es el periódico más importante, tiene un suplemento que es Babella, que tiene cuatro hojitas simples, donde hay unas, digamos, a veces, en la primera página de Babella aparece un escritor y su biblioteca, y él sentado ahí, ¿no? Entonces, ahí abajo una descripción del escritor sentado en su biblioteca, pero no se habla de sus libros. Beatriz, ¿y los blogs no han contribuido en ese sentido, en el sentido de la crítica, en el sentido de la difusión? No, desgraciadamente. Quiero decir, quizás un día esto se corrija. Es muy posible que algún día estas cosas evolucionan y hay que esperar un poco para ver cómo evolucionan. Hay escritores que tienen blogs, escritores que me merecen respeto, que tienen blogs, pero hay una especie como de temor, siendo ellos escritores, de hablar de otros. Lo hacen cuando les gusta mucho una novela, pero brevemente lo dicen, lo mencionan, lo dicen, pero no se trata de una crítica literaria. Eso es otra cosa. Solo una reseña. Es una reseña, no una referencia. Un blog permite ser muy personal, ¿no? Entonces, ahí hay una licencia que se permite y una amistad a veces, ¿no? Con otro escritor, un colega. Pero nadie hoy en día, yo solamente creo un suplemento en España donde todavía te puedes fiar de las críticas, de los la argumentación que hace algún buen crítico todavía literario, que son viejos, son de su generación, son de mi generación, y que curiosamente pertenece a un periódico muy reaccionario, que es el ABC. El suplemento cultural del ABC, que es un viejo periódico, fue monárquico, fue franquista, en fin, se molda, lo que sea, y hoy en día tiene el mejor, con diferencia, suplemento literario, y debo reconocer que yo me inclino por, bueno, no tengo más remedio ahora que hacer un elogio de un periódico que no me gusta, pero que tiene un suplemento excelente. Beatriz, ¿qué porcentaje de su catálogo es traducido? Uy, nunca he mirado a ver el porcentaje. Pero digamos, más o menos. No, es infinitamente más importante en el sentido de cantidad el de traducción que el de español. ¿Qué porcentaje de sus libros es traducido versus ese abominable 3% del mercado norteamericano? I'd say we publish about most of the American and English writing we publish is poetry, and most of the fiction we do is form. So I'd say about 40%. I'd say about half of what we do is translation and half is American poetry. Usted habla ahorita de cómo las librerías están cerrando a pasos agigantados y lo grave que es eso para la ficción literaria. Básicamente ustedes cuentan con las librerías, no tienen otra salida para distribución de sus libros. ¿Plan B? Well, Amazon is enormous in the States, I think in the world, and so about 40% of our books are sold through Amazon. So and we through our distributor we have, we're always negotiating what their percentage is of their sales, and we're always trying to make special promotions through Amazon, and interestingly, Amazon does something that a lot of large bookstores do. They take a percentage of your sales, they keep it, whether you like it or not, and they force you to advertise with that money.
So some publishers have put their foot down and tried to negotiate that percentage. Right now, we're trying to put our foot down about ebooks. Why should we have to pay for advertising for the ebooks? But I think it's a very, very scary situation, because when you go to Amazon to buy a book, you go to Amazon because you've heard of the book. You go, you press the button, and it comes in the mail, and that's it. Bookstores are like libraries. And when I was in school, my literary education was from a small bookstore in a little artsy bohemian neighborhood. And on my way home from school, twice a week, I'd stop in the bookstore, and what they had on their shelves influenced my whole view of literature. I'd come home with books and read what they had on their shelves, and you can't do that on the internet. You can't do that. And you don't have a person in a bookstore telling you, I read this book, I loved it. And in bookstores now, one way booksellers in the States are trying to sell books is they have their staff put little notes where the book is, and they say, you should buy this book, I like this book because it's... And when you go in the bookstore, you see the note and you say, this looks great, and they buy it. And if you don't have that, you're in trouble, I think. Beatriz, ¿cómo ha sido su experiencia con los libreros y con esa tarea constante de introducirle al mercado español editores extranjeros? Sí, español e hispanoamericanos, porque esto también es otra, ¿no? Pero esto lo dejaré para otra vez. Vamos a decir en España, porque es lo que conozco bien. Es curioso porque el itinerario y lo que está ocurriendo en el mundo editorial para nosotros ha sido muy importante Estados Unidos, porque siempre ha sido, digamos, el que hace la primera prueba de todo. Todo ha venido de Estados Unidos y nosotros ya sabemos que primero hay que saber qué hacen ellos para saber lo que va a pasar en España, en todo caso. Esto generalmente es un desfase de 5 años. Lo que Estados Unidos ha pasado hace 5 años lo estamos pasando ahora. Estamos en y entre tanto ha ido ocurriendo lo que ocurrió en Estados Unidos. Quiero decir que se han ido cerrando las pequeñas editoriales, los pequeños librerías. Estamos en la fase en que ciertas librerías que han tenido más, digamos, alcance mejores, han creado cadenas. Esto lo sabe muy bien y que también, por ejemplo, estas grandes cadenas hoy en día también en Estados Unidos están desapareciendo. Todavía no nos ha llegado el turno esto. Pero están estrenando Amazon en España, además. Bueno, entonces, paralelamente, han ligado pues todo lo que ya es una realidad en Estados Unidos, que es Amazon, Google, en fin, todos estos mercados, estos nuevos comercios del libro, y con sus plataformas y con sus ¿cómo llamamos esto? Ay, Dios mío, bueno, ya me vendrá la palabra, lo sabéis qué quiero decir, ¿no? Esto mismo que tiene esta señorita aquí. Las tabletas. Pues eso, las tabletas. Ahí pueden volcar lo que quieran a través de Amazon y de lo que sea, pagando y sin pagar. Sobre todo sin pagar. Ayer ya hablé de este asunto y me voy a quedar aquí. Son unos ladrones y basta. O sea, y tanto el que lo pone a la venta como el que se baja. Los dos, para mí, son ladrones. Bien, dicho esto, paso a lo otro. La persona que compra un libro en Amazon, por ejemplo, ahora en España no llega al 1% de la venta global del libro, todavía. Pero si estamos a punto de seguir el camino en Estados Unidos... ¿Cuál es el porcentaje en Estados Unidos? No, y acabo de decirlo, fuertísimo. Your percentage of e-books sales. About 20%. 20%. 10 to 20. 10 to 20. Bueno, no está mal.
En cambio, nosotros en España todavía está, como diríamos allá, en pañales. Entonces, pero estamos muy atentos. De hecho, ahora, el mes que viene, en octubre, Tusquets empieza a distribuir también a través de una plataforma de un grupo importante. La plataforma se llama Libranda. A través de esta plataforma empezaremos a vender ya en digital. Es una experiencia totalmente nueva para nosotros. Hemos revisado la digitalización de estos, porque el traspaso de un libro físico a un libro digital no siempre es bueno. O sea, estos libros que se roban por ahí están muchas veces muy mal. O sea, los libros no son lo que son. El texto está cambiado, los capítulos a veces uno modificado, a veces hay incluso, me ha llegado entre manos, por ejemplo, copias de libros nuestros pirateados que no, un capítulo es de un libro y el capítulo es de otro, ¿no? La verdad es que es increíble que haya gentes que admitan esto. Bueno, pues si lo admiten, ya está, no pasa nada. Pero desde luego para la lectura, para el libro, para la reflexión, para el pensamiento, para el conocimiento, no es un asunto. Entonces, yo preferimos, y creo que hay que meterse en ese mundo digital, porque es el futuro que ya está. No un futuro que vendrá, es que ya lo tenemos aquí, ¿no? Y bueno, hay que hacerlo, y yo pienso que para mí es una nueva vida, y tengo mucha curiosidad para saber qué pasa. Seguramente el final de todo ese proceso. No creo que el libro físico termine, ni muchísimo menos. Quizás tengamos que cuidarlo mejor como objeto, venderlo más caro, porque la gente que lo adquiera sabe que está adquiriendo un bien perenne, un bien que puede transmitir a sus descendientes, algo que se conserva en su casa y la dignifica, y de paso es placentero leer todavía en un libro. Esto es inevitable. Bueno, nosotros, los que venimos de otros tiempos, sí que lo sabemos. Los otros, quizás más jóvenes, todavía no han experimentado eso. Todavía no lo sabrán. Algún día llegará que lo sepan. Por lo tanto, ya está bien. Yo quería volver, creo que es como la última pregunta que tenemos, se nos está acabando el tiempo. Quería volver un poco al oficio de editar, que era uno de los temas de esta mesa, y la pregunta para los dos es la siguiente. Los dos tienen unos fondos que trabajan muchísimo literaturas extranjeras. ¿Cómo escogen? ¿Cómo? ¿Tienen lectores? Usted hablaba de sus amigos, usted también. ¿Cómo funcionan esos procesos? Primero que lo diga él. Well, it's a big challenge just keeping up with the, once we decide to publish an author, we want to stick with that author. So we have a lot of authors that we publish ongoing. So that we have our hands full just with our authors that we already publish. But when we take on a new author, usually we're looking for someone who is an important writer, already established, has published books and has a large audience already. We get a lot of suggestions from publishers like Tusquets and like-minded publishers in other countries, in Germany. We get a lot of suggestions from our translators and our own authors as well. Más o menos lo mismo, sobre todo porque hay unos personajes en el mundo editorial que se llaman scouts, que nosotros no tenemos scouts, o sea que prácticamente nuestra información proviene
por ejemplo, yo estoy suscrita a todos los suplementos literarios más importantes que me aportan mejor la información sobre ciertos libros. La verdad es que sí que sigo, no solo por internet, sino que por papel. Me tomo la molestia de leer críticas de suplementos extranjeros, de donde me viene una información a veces que es magnífica, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, en los tiempos que corren, cuando la información es permanente y rápida y hay que tomar decisiones cada vez más rápidas, pues leer una crítica no es exactamente el camino más rápido para tomar una decisión. ¿Las ferias del libro siguen siendo fuentes de información en este sentido? Sí, precisamente porque te encuentras con colegas extranjeros que hay la comunicación directa, ¿no? Que de hecho se mantiene todo el año. Y es por ahí donde me entra a mí la información. Todo el año hemos armado una red entre los editores literarios similares que tenemos, pues nos conocemos, brindamos juntos cuando estamos en Frankfurt sobre todo, y que la Feria de Frankfurt, que es la más comercial, la más masivamente mundial, y que de pronto pues te encuentras con tus colegas. Y los colegas que tienen el mismo criterio que tú, que son los que piensan, cuidan todavía la edición. No son muchos ya, pero están ahí, la mayoría. Y la información corre rápido. Mail, entonces se ha armado una web. En el fondo es una web paralela a la web. Es una red de comunicación de editor a editor y que está funcionando muy bien, que sigue funcionando muy bien y de la que me fío mucho, mucho. ¿Ustedes también pertenecen a esta red? Yes, we don't have the money to attend Frankfurt and the big London Book Fair and the fairs in Europe, and the couple of fairs in the States are more targeted towards booksellers and reviewers. So, but luckily, since we're in New York, many publishers abroad come to the States to meet us and other publishers. And so, I'd say once a week, once every 2 weeks, I have a meeting, or Barbara, our publisher, meets with agents and publishers. Acabas de mencionar agents. Hay otra información que llega mucho y permanentemente, incansablemente de los agentes, y para mí desde sobre todo los que representan agentes de lengua inglesa. Catastrófico. El mensaje de la agente, subagente, para España, o bien está en Inglaterra, o bien también tiene otra subagente en España. Ya no hay texto, ya no hay libro. Hay una señora que te dice que esto es maravilloso, wonderful, witty. Hay una serie de adjetivos que todas ellas te lo dicen por igual, cualquiera que sea el libro. Y desde luego no se puede uno fiar de esto, es imposible. Entonces, este tipo de agentes que claro, representan varias editoriales con un fondo bastante amplio y que tampoco tienen tiempo ni dinero para tener más lectores, y claro, acaban mandándote una hojita y te dicen que 2 semanas después tienes que dar una respuesta a ese libro que no has podido leer. Entonces, hoy en día el problema... La mayor parte de las veces no ha sido escrito. Sí, hay alguna vez pasa eso, también ha pasado, y bastante. Con lo cual, bueno, pues en la editorial no hacemos mucho caso a este tipo de cosas. Hay agentes que todavía saben seleccionar las editoriales. A estas se les hace caso. Bueno, a mí es fácil porque me llegó a través de un premio que hemos instituido hace 8 años,
y es un premio literario, premio de novela, no muy bien, así, no fastuosamente remunerado como premios Planetas y otros que hay por ahí, pero lo que sí aseguramos en este premio es que no hay nada. Es esto. Entonces, en este premio parece que ganó el premio el cuarto o tercer premio, ahora no me acuerdo el número del año que fue, pero llegó los ejércitos a ese premio, y el jurado que es permanente, presidente de ese jurado es el escritor Juan Marcel, Almudena Grandes, en el jurado está Almudena Grandes, estoy yo como representante de la editorial, y está el ganador del premio anterior. Y él ganó este premio, o sea que yo lo conocía y lo leí como miembro de este jurado, y ganó el premio, y entonces pues mejor que mejor, y así fue como hasta hoy. The first time I met him was yesterday. He was originally published in in England by a very excellent publisher, Christopher Maclehouse, and he published Bolaño first in English, and he was the first to publish Stieg Larsson in English. He publishes a lot of very interesting writers, and he's one of these foreign publishers that's very like-minded in New Directions. So he sent us the galleys, the book, and like I said, all four of us read it and just thought it was incredible. And he personally told us we must publish this. So you bought the translation? ¿Compraron la traducción? we bought both the translation and the underlying right through him. Precisamente usted habla de libros científicos, ¿no? Sí, sí. Nosotros en Tusquets tenemos una colección, creo que bastante única en Europa, que se llama Metatemas, y que está dirigida por un profesor físico, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que además es escritor él mismo de asuntos relacionados con la ciencia. Es un científico, no es un divulgador de la ciencia. Y la colección se subtitula Libros para pensar en la ciencia. Bien, esta colección es única, lo he repetido, pero claro, está hecha de libros traducidos. El director de la colección, Jorge Wagensberg, que también es el director del Museo de la Ciencia de Barcelona, tiene un equipo de científicos que le ayudan en el Museo de la Ciencia, que son estudiantes o bien ya son, digamos, profesores de universidad, que son los que hacen las traducciones de estos libros, la mayoría, aparte de la lengua inglesa. Y nosotros, editores, no podemos editar nada allí porque no sabemos nada de ciencia. O confiamos en el traductor, que ya está en el ámbito del director de la colección, que a su vez es un físico, y el propio físico es el que revisa. Él no edita, él lo revisa y simplemente nos señala posibles deslices con respecto a los conceptos estrictamente científicos. Nosotros podemos añadir una coma, podemos situar una fórmula en medio en vez de dejarla a un lado, pero intentamos que el libro se construya bastante lo mejor posible al ejemplo del original, eso sí. Bueno, es que ha cambiado mucho. El concepto de scout, yo no sé en Estados Unidos, luego tú opinarás, pero en Europa la scout nos vino un poco a rebote de Estados Unidos, ¿no? Como
siempre, todo ocurre primero en casa de este señor y luego en mi casa. Y son estos personajes que desde, ¿cómo se podría traducir el scout? El corre ve y vive. Entonces, una persona que recorre las agencias, exploradores, ¿no? Que recorren las agencias, recorren las editoriales, a veces cuando pueden viajar, van a las ferias del libro, y que según el tipo de editorial que representan, recomiendan unos a este tipo de editorial, otros a otros, y cobran un porcentaje sobre esto según los acuerdos que tengan con sus editoriales, ¿no? En España esto no ha funcionado muy bien. Hubo un momento en que lo hubo, se practicó, hay editoriales que lo tuvieron, y ellas mismas han dejado de tener scouts. O sea que ahora en este momento es lo que puedo decir porque no sé más. I think I know scouts in the States. It tends to work better with more commercial type things, but a lot of times scouts call me and they want to have lunch and come visit, and I'm so busy, so they call and they say, well, what do you have to offer? And since we're publishing things over there, I say, we don't have anything because you already published. We're just translating your things. So then they say bye. Los scouts trabajan y valdría la pena añadir para una u otra editorial. Hacen un perfil de una editorial determinada y buscan en el mercado los libros que se ajustarían al catálogo de esa editorial. Y en varios países. Sí. O sea, son una segunda intermediación, además de la de la. Yo tengo 10 años y no sé si estoy aquí para contarlo. Esto puede ocurrir. Me lo contarás tú a mi alma, a mi ser que estará flotando por allí. Es que hoy en día es así, hay que ir viviendo la vida y construyéndola. Y construyéndola, ya que eres tan joven, hay que construirla tú. Eres tú el futuro, yo no me enojo. Pero bueno, pues como editorial, ¿no? O sea, ya No, todo lo pero que eso han entonces visto, al crecimiento. equipo. Sí, señor. Que he ido formando a través de los años, a ellos sí, pero no están aquí. Ellos sí saben, ellos sí me dicen a mí lo que creen y saben y lo que ven. Y a mí me gusta oírles porque, claro, es que eso es lo único que tengo. A ver si me llega un eco. Sí. 10 años. I don't know what to say. I do think digital books are going to become more and more prominent, just because people are getting more and more obsessed with the internet. One thing that I worry about is that as the internet take over, people spend more time emailing and interneting and not just reading books and taking time to enjoy good writing. But it's like Beatrice said, every month it's different. So you have to adapt, and it's very hard to predict. Profesorio sí es un gran poeta. No, pero por ejemplo, Evelio seguramente estará ahí cuando yo no esté. Eso está clarísimo. Yo pretendo que los autores que estén en la editorial me sobrevivan y sobrevivan a los editores, por supuesto, ¿no? En esa editorial o en otra, la vida de cada escritor es la suya, no es la del editor. Puede cambiar, el propio autor. Mira, los editores hacemos una cosa y los autores también hacen la misma, que es que nosotros elegimos los autores que nos gustan y queremos publicar. Y los autores son exactamente igual de libres de elegir el editor donde quieren publicar. Aquí ayer, cuando estábamos hablando de estos asuntos, ahí estuve sentada en este sitio tuyo y una avalancha de gente que me avasalló con libros.
Vamos a ver, ¿conocen mi catálogo? ¿Saben qué quieren publicar en Tusquets? ¿Por qué quieren publicar en Tusquets? La verdad es que no voy a prestar demasiada atención a estos libros de gente que me los han dejado así, por la buena de Dios, sin saber si es el lugar donde ellos se sentirían bien, cómodos, publicando. Esta es la cuestión. You know, in the States, when writers are coming up, usually what I tell them in the States is that it's extremely hard to get published, and that your goal should be to improve your writing more than get published by a big fancy publisher, because writing is very hard and it takes often many years to develop your craft and get to a point where you're good. And if you're a writer, true writer, you concentrate on that, and there are ways that you can get published, but always think about your writing first. That's what I say. Bueno, nosotros no publicamos poesía traducida. No publicamos poesía traducida. Por lo tanto, el hecho de traducir ese poema no lo tenemos. Es una decisión que tomamos precisamente por la dificultad inmensa de la traducción poética. Además, la colección de poesía nuestra es muy reducida. Publicamos, cuando mucho, 5 títulos al año, de autores de lengua española, por supuesto, y que ahora mismo acabamos de publicar la obra reunida de Juan Gustavo Cobo Borda, que no sé realmente cómo va a llegar aquí, porque es un libro grueso, bien hecho, bonito, lo que sea, pero saldrá caro. Y no sé el distribuidor nuestro aquí que me dirá, no puedo importar porque es demasiado caro. Pero a lo mejor por la vía digital, algún día este libro llegará y estará en manos de todos. El problema de la poesía para nosotros es que además yo personalmente no puedo, no sé, no tengo la formación adecuada para juzgar un poema. Entonces he entregado esto a manos de un director de la colección, igual que el de la colección científica, que es el que dirige esa colección y es el que decide de eso. Nada más. I've been lucky because usually the translator of poetry works very closely with the poet, and by the time a poetry manuscript gets to me of translation, it's so good and so perfect. Really, what I'm looking for is just typo, like a word misspelled or a comma here, very little, and it ends up a lot. I don't have the same difficulties as with fiction, where those translations often need a lot more work. La pregunta es a una editorial de lengua española, ¿no? En nuestro caso, es que en España ya hay una asociación de traductores y hay ya unas leyes establecidas para los traductores. Lo que sí el que está obligado a pagar es el editor. Esto es indudable, es lógico, además, es lógico, es el que emplea el traductor. And for Declan, the question will be the same. If somebody sends you a book in Spanish, for example, translated into English, who will pay for the translation? It's the same, but usually we've decided that we want to publish the book, and then we hire the translator. That's the way it works.